Buenas tardes, estamos aquí para presentar la conferencia de Javier González Larrea. Javier González Larrea es obetense, es historiador, graduado en Historia y tiene un máster en Historia también. Y es la tercera vez que interviene en la Escuela de Filosofía de Oviedo. La primera vez lo hizo con 17 años y es el récord de juventud en esta casa, en esta sala, en esta misma mesa. Va a hablarnos de la Santa Escuela de Cristo, nada menos. La Santa Escuela de Cristo. La Santa Escuela de Cristo en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Está bien, ¿no? Que es, bueno, lo dirá él, pero vamos por decir algo como introducción. Es una institución que se funda a mediados del siglo XVII en Madrid, que se extiende por toda España y por países de Hispanoamérica, Francia, Roma también, y que está formada por clérigos y laicos. Es una mezcla copiada del oratorio de San Felipe Neri, y que tuvo mucho, vamos a decir, mucho éxito, que contó con gente muy destacada, entre otros, lo acabo de mirar, pues Miguel de Molina, nada menos, el quietista, o Blanco Guay, el gran heterodoxo, ¿no? Y bueno, también con San Antonio María Claret hay una colección de santos bastante importante. La escuela fue decayendo, todavía existe actualmente, aunque prácticamente no tiene ninguna actividad o casi ninguna actividad, pero tuvo su importancia, tuvo mucha importancia incluso, y de ello nos va a hablar Javier ahora. Pues nada, cuando te digan, Javier. Muchas gracias. Bien, pues gracias, Javier, por la presentación, por tus palabras. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, antes de empezar con la lección de hoy, quería dar gracias a la Fundación Gustavo Bueno por acogerme una vez más, como bien ha dicho Javier, en mi tercera intervención en esta casa, y especialmente a la figura de Gustavo Bueno Sánchez, con el que contacté proponiendo este tema, ya que consideré que tal vez este tema podría ser abordado desde las coordenadas del materialismo de Bueno y que podría ser bastante interesante poderlo traer hoy aquí. Gustavo Bueno Sánchez aceptó y pues hoy vengo a exponerles esta temática. Bien, este trabajo, como bien ustedes ven en el cartel de esta lección, es la Santa Escuela de Cristo. Esta lección está basada en mi trabajo final de máster, en mi TFM, que realicé entre el año pasado y en el contexto del máster que acaba de decir Javier, que es el Máster Universitario de Historia Moderna, siglos XVI y XVIII, que imparte la Universidad Autónoma de Madrid. Este máster lo cursé durante el curso académico 2022-2023, y conté con la dirección de este TFM de don José Martínez Millán. José Martínez Millán es actualmente catedrático emérito de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid y durante muchos años fue presidente del Instituto Universitario de la Corte en Europa, por sus siglas IULCE, uno de los grupos de investigación más prestigiosos que trata temas de la corte, especialmente los Austres, de la monarquía de los Austres. Este tema, cuando yo me puse en contacto con José Martínez Millán, yo tenía pensado hacerlo sobre temática inquisitorial, sobre la Inquisición, tenía claro que quería hacerlo sobre religiosidad española, y Martínez Millán me propuso una congregación religiosa de la que yo tenía un completo desconocimiento, que es la que les vengo de la que le vengo a hablarles hoy, que es la Santa Escuela de Cristo. Fruto de esta investigación ha salido un TFM de 60 páginas, que puedo considerar mi primera y pequeña investigación, una investigación de cierto rigor si se quiere, que fue presentado debidamente en el Tribunal de la Universidad Autónoma de Madrid el pasado 26 de enero de este año 2024. Este TFM no se encuentra publicado, no está en el repositorio de la UAM, de la Autónoma de Madrid, por tanto no podrán consultarlo si es de su deseo, pero cuando esta lección se suba a YouTube, al terminar, se adjuntará un PDF con la bibliografía utilizada para confeccionar esta conferencia, que es el mismo listado bibliográfico que usé en su día para poder confeccionar el TFM, básicamente. Bien, dicho esto, ¿qué es la Santa Escuela de Cristo? Bien, la Santa Escuela de Cristo es, sin duda alguna, una de las congregaciones religiosas, una de las instituciones religiosas más importantes de la historia de España. Podemos decir que es una de las instituciones más importantes de la historia de España. Y, sin embargo, es también una de las más desconocidas. Yo desconocía completamente su existencia antes de que Martínez Millán me propusiera este tema, y por lo que pude comprobar, gracias a él,
de su mano y a lo largo de la investigación es que existen muy pocas referencias a esta institución religiosa. Al punto de que, como ha dicho Javier y como veremos a lo largo de estos minutos, es una institución que se suele confundir con una que sí es de mucho prestigio y mucha fama, que es el Oratorio de San Felipe Neri. Esta, una institución religiosa italiana, surgida a finales del siglo XVII, sobre 1570-1580, y que también tuvo su impronta en España. Seguramente, como ustedes bien saben, los diputados liberales y absolutistas de las Cortes de Cádiz de 1812 se reunieron en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, ¿vale? Por ejemplo, tenía para ya finales del 18, comienzos del 19, el Oratorio de San Felipe tenía una cierta impronta en España a pesar de su origen italiano. Y como digo, el oratorio se suele confundir con la Santa Escuela de Cristo, a pesar de que son dos instituciones religiosas completamente diferentes. Muchos historiadores han confundido estas dos y aparece de manera distinta y de manera ambigua en la documentación. Por tanto, muchas veces en la investigación, la búsqueda de fuentes para poder tratar la institución es realmente difícil, porque hay una cierta confusión entre los autores para tratar esta escuela. De las referencias bibliográficas, que como he dicho se subirán en un PDF, y que bueno, las que yo conté, son escasas y se resumen en unos pocos autores que a finales del siglo XX, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, han ido trabajando en la historia de esta escuela. Bien, esto se debe, como bien me advirtió a mí el profesor Martínez Millán, a que tradicionalmente en España, durante el siglo XIX y también durante el siglo XX, la historia de la Iglesia, y también de la historia de la Iglesia española, de la Iglesia Católica Española, ha estado circunscrita al ámbito de los sacerdotes y de los frailes. Es decir, tradicionalmente los historiadores que han investigado acerca de la Iglesia Católica en España y del catolicismo español son en general sacerdotes. Como bien usted ve, no solo de la edad contemporánea, de la Iglesia Católica en el siglo XIX, sino de siglos anteriores. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, yo simplemente tengo que indicar que para mi investigación conté con trabajos de carácter general y, como digo, escasos, que fueron confeccionados ya hace unos cuantos años, hace unas cuantas décadas. El primer conjunto de estudios fue obra de Francisco Sánchez Castañer. Sánchez Castañer es importante para nosotros en la lección de hoy porque fue el maestre de la Santa Escuela de Cristo durante las décadas centrales del siglo XX. Sánchez Castañer, allá por la década de 1960, se propuso crear una historia de la Santa Escuela de Cristo, ya que esta institución, a pesar de su importancia, como les digo, que es una de las más importantes desde la historia de España, no contaba hasta hace muy pocos años, con una historia total de la institución. Los propios miembros de la escuela no se habían encargado de confeccionar una historia pormenorizada y bien catalogada de todo el historial de esta institución. Sánchez Castañer publicó varios artículos hasta su muerte en 1992. Sánchez Castañer era catedrático de lengua española en la Universidad Complutense de Madrid. Consiguió a lo largo de los años acumular en su casa, en su biblioteca personal, gran parte de la documentación de la Escuela de Cristo, y a su muerte, en el año 92, toda esta documentación pasó a la Fundación Universitaria Española, adscrita en la Universidad Complutense de Madrid. Por tanto, es donde se conserva la mayor parte de los papeles y documentación de la escuela. Como veremos, en Madrid, porque, como bien indicó antes Javier, la Santa Escuela de Cristo cuenta con una fundación principal, la más importante, en Madrid, la Corte de los Reyes de España, pero va a contar con multitud de fundaciones por España y por América. Dicho esto, como bien les digo, a la muerte de Sánchez Castañer, el trabajo de confeccionar una historia total de la institución quedó en el tintero, y el testigo lo tomó años después un eclesiástico, un sacerdote, de nombre Fermín Lavarga García. Este sacerdote aún vive a día de hoy y en el año 2015 publicó la única monografía existente hasta la fecha de la Santa Escuela de Cristo, que recibe el mismo nombre. La Santa Escuela de Cristo, publicada y editada en el año 2015 por la Biblioteca de Autores Cristianos. Como les digo, es la única monografía completa sobre esta institución. Ninguna otra persona ha hecho una monografía sobre este tema. Como ven, este trabajo corre a cargo de un sacerdote, por lo tanto es lo que les estaba diciendo antes, de que los estudios eclesiásticos han estado circunscritos a las figuras de los historiadores sacerdotes a lo largo de los años, y el problema es que no han sido hasta la publicación de esta monografía que otros investigadores en las universidades,
por ejemplo, la Autónoma de Madrid, por ejemplo, la Universidad de Valencia, que han empezado a interesarse por esta institución, por la gigantesca impronta política que tuvo en la España del siglo XVII, gigantesca impronta política, a pesar del desconocimiento que ha existido tradicionalmente en torno a este tema. Bien, dicho lo cual, yo me voy a basar en las fuentes que les acabo de explicar, Sánchez Castañer y Fermín Lavarga, pero hay muchos autores más en estas universidades que les he dicho que han ido trabajando este tema. Bien, dicho esto, ¿cómo surge la Santa Escuela de Cristo? Bien, teniendo en cuenta la confusión existente tradicionalmente con el oratorio de San Felipe Neri, tenemos que tener en cuenta que la Santa Escuela de Cristo cuenta con dos fundaciones y no una, como podríamos suponer. La primera de ellas tuvo lugar en 1645, en Valencia, el centro del Reino de Valencia, debido a que este reino tradicionalmente ha tenido muy buenos contactos con Roma. Ustedes saben, precisamente, la familia Borgia, de Alejandro VI, Rodrigo Borgia, era oriunda de Valencia, y el Reino de Valencia ha tenido unos contactos inmensos con Roma, debido también a su carácter mediterráneo, obviamente. Después de 1645 va a tener lugar una segunda fundación, en 1653, en el Hospital de los Italianos de Madrid. El Hospital de los Italianos era una institución de refugio de italianos, miembros de la monarquía, ya que, como ustedes saben, la monarquía española tenía multitud de territorios en Italia, y en ese hospital, que se encontraba en lo que hoy es cerca de la carrera de San Jerónimo, justo en el centro de Madrid, un sacerdote italiano de nombre Giambattista Ferruccio, a quien más tarde vamos a ver, Giambattista Ferruccio, llevó a cabo la segunda fundación de la Santa Escuela de Cristo. Precisamente la fundó en Madrid, como vamos a ver, para que desde el principio la escuela pudiese contar con impronta política, pudiese contar con contactos políticos dentro de la corte. Lo que nadie esperaba, evidentemente, es que 10 años después, 1653-1665, la escuela iba a poder reclutar a grandes personajes de la corte y de la monarquía, al punto de que la corte en buena medida estaba controlada por miembros de la Santa Escuela de Cristo. La escuela sufrió un fuerte crecimiento en muy poco tiempo y llegó a conquistar las más altas esferas de la monarquía contra todo pronóstico, a pesar de su juventud, a pesar de que, como digo, tenía una vida de tan solo 10 años, una institución muy joven, y que en muy poco tiempo consiguió alzarse hasta convertirse probablemente en la institución religiosa más importante dentro de la política española del siglo XVII. Pero para poder entender este proceso, que, como digo, dura muy pocos años, desde la fundación de la escuela hasta el triunfo definitivo dentro de la corte, tenemos que retrotraernos varios años, hasta el siglo XVI, para entender qué procesos se estaban llevando a cabo dentro de la monarquía y dentro de Europa, para poder entender esta conquista espiritual que va a llevar a cabo la escuela dentro de la monarquía española. A mi entender, la escuela, y también entender de Martínez Millán, porque gracias a él fue el que me hizo indicaciones en este sentido, la escuela ejemplifica a la perfección la dialéctica existente a lo largo de la Edad Moderna, pero especialmente durante los siglos XVI y XVII, la dialéctica existente entre la monarquía española, de España, y la Iglesia Católica de Roma. Y esto me ha parecido pertinente señalarlo debido a que, bueno, en España frente a Europa, como bien dice, la España imperial, la España de los siglos XVI, XVII y XVIII, mantuvo luchas constantes tanto contra el Islam como contra la Iglesia Católica. Claro, decir, como dice Bueno, que la España imperial mantuvo combates con el Islam es fácilmente comprobable gracias a la toma de Granada, la batalla de Lepanto y la constante lucha armada existente contra los sultanatos islámicos a lo largo del Mediterráneo. Pero que una monarquía católica como la española luchara contra la Iglesia Católica no es tan fácil de comprobar y no resulta tan evidente. De hecho, a mucha gente puede resultarle hasta chocante decir que la monarquía de los Austrias pudiese combatir contra la Iglesia Católica, pero como bien apunta Bueno y como también apunta Martínez Millán, ya desde el siglo XVI, ya en la época de Carlos V y de Felipe II, existe una dialéctica entre la España de los Austrias y la Iglesia Católica. Para una dialéctica, por tanto, entre el rey y el papa, para decidir quién de los dos es la cabeza del catolicismo. Si el Santo Padre, que representa el poder espiritual, o al monarca de España, que representa el poder político, el poder terrenal. Bien. Dicho esto,
Debemos apuntar que, por tanto, esta dialéctica entre España y Roma, se encuadra en lo que tradicionalmente se ha llamado de la contrarreforma. Frente a la reforma protestante de Lutero y de Calvino está la contrarreforma católica. El problema es que en los últimos años, afortunadamente, se ha ido desmontando este concepto de contrarreforma, debido a que es un concepto protestante, como bien ustedes, es un concepto de naturaleza protestante surgido en Alemania a finales del XIX, obra de historiadores y teólogos alemanes protestantes, y que evidentemente tiene un cierto cariz anticatólico, evidentemente, tiene un cariz anticatólico. Frente a la reforma de la Iglesia que proponen Lutero y Calvino, vendría la reacción anticuaria, frailuna, de la Iglesia católica, que quiere lastrar el progreso que pretenden las iglesias protestantes. Bien, por tanto, el propio concepto de contrarreforma es un concepto protestante, pero sobre todo anticatólico. Y precisamente en los últimos 40 años, los diferentes historiadores, tanto eclesiásticos como historiadores no eclesiásticos de las universidades, y en España como en el extranjero, han ido desmontando el concepto de contrarreforma y han ido paulatinamente sustituyéndolo dentro de la bibliografía. Y actualmente, más que de contrarreforma, hablamos de espíritu tridentino o post-tridentino, haciendo referencia al Concilio de Trento. Es decir, ya no estamos hablando de simplemente una reacción de la Iglesia Católica contra los protestantes, sino que estamos hablando de un proceso interno propiamente católico y de un espíritu salido del Concilio de Trento. Este espíritu, como vamos a ver, es fundamental para entender el tema que hoy tratamos aquí, porque la Santa Escuela de Cristo es nada más y nada menos que hija del espíritu del Concilio de Trento. Sin el Concilio de Trento jamás hubiese habido una institución como la Santa Escuela de Cristo. Bien. Durante el siglo XVI, durante la promulgación de este espíritu tridentino, debemos de tener en cuenta cuál es el espíritu religioso que era predominante en los territorios católicos, sujetos, por supuesto, a la monarquía española. Debemos tener en cuenta que el espíritu religioso imperial, de la España imperial que impera en Europa, es un espíritu religioso de corte castellano, de regambre castellano. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esencialmente que la religiosidad castellana es heredera de la Edad Media, es heredera del espíritu de la cruzada medieval, y que los castellanos llevan a cabo un tipo de religiosidad de carácter exterior, es decir, se identifican con procesiones, con el rezo del rosario, con imágenes, con motivos exteriores a la vida religiosa interior, que es precisamente lo que va a promulgar el Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a predicar un tipo de religiosidad de carácter interior, místico, de carácter individualista, frente al tradicional espíritu religioso castellano de carácter exterior, de las procesiones, las imágenes, los retablos, etc. Bien, como les digo, este espíritu castellano viene de la Edad Media, y, como es lógico, viene de la Reconquista, evidentemente, viene de la Reconquista. Tiene un carácter de cruzada, ya que durante toda la Edad Media, después del surgimiento del Islam, a la Iglesia Católica no le queda más remedio que defenderse y expandir el Evangelio a través de la espada. Ese es el mensaje que, evidentemente, los teólogos católicos a lo largo de la Edad Media van a encontrar su justificación en el Evangelio. Por ejemplo, cuando Jesucristo, el Evangelio dice: yo no he venido aquí a traer la paz sino la espada, los teólogos católicos a lo largo de la Edad Media van a conseguir una justificación teológica para el espíritu de cruzada, que no solo va a tener lugar en Tierra Santa, como tradicionalmente el imaginario popular identifica, sino también aquí en España durante la Reconquista, en el Báltico y en otros lugares. Este espíritu de cruzada, como bien muchas veces se ha tratado aquí, en España se culmina en 1492 con la toma de Granada, y más tarde va a dar el salto, podemos decir que es el salto a América con la conquista de América, ya que el proceso de conquista de América va a seguir realmente el mismo patrón que el de la Reconquista, es decir, la expansión del Evangelio a través de la espada, a través de la violencia, a través de la conquista, y por tanto el sometimiento de las poblaciones conquistadas al rey de España, que es, gracias a estas conquistas y este avance político, se convierte en la figura más importante de la Iglesia Católica, superando por tanto al Papa de Roma, y iniciando por tanto esa dialéctica tan característica de la Edad Moderna, del siglo XVI y del siglo XVII, que es la dialéctica rey de España contra Papa de Roma, a pesar de, evidentemente, que el rey de España jura fidelidad, tiene ser el paladín del catolicismo. Sobre el papel
El rey de España le debe fidelidad al Santo Padre, pero, como decimos, esta dialéctica existe. Entonces, como digo, la religiosidad imperante en España y en buena parte de Europa, en los territorios católicos, es una espiritualidad de corte castellano, Y digo castellano y no español, como digo, porque los territorios de la Corona de Aragón sí están sujetos a la religiosidad de tipo romano, están más sujetos a lo venido de Roma, a las ideas y a la teología venida desde Roma. Por esto es pertinente decir espíritu castellano y no espíritu español. Y debido a eso, debido a que la Corona de Castilla es el centro de la monarquía católica a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII, el epicentro de la monarquía van a ser ministros, secretarios, ayudantes, funcionarios castellanos. Estos funcionarios, como bien ustedes saben, se identifican evidentemente con Felipe II, ya que Felipe II organizó todo un ejército de funcionarios castellanos, más que aragoneses, y todo este ejército de ministros, de secretarios, de funcionarios traen consigo esta religiosidad castellana. Esto se va a ver muy bien en, por ejemplo, la figura de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, aunque es de finales del XVI y viene, como ustedes bien saben, de la primera mitad del XVII, es un poeta que lleva consigo buena parte de ese espíritu castellano, de ese espíritu de conquista, de cruzada, de expansión del Evangelio a través de la espada, y va a ser uno de los testimonios, por tanto, uno de los testimonios más fieles del sentimiento de decadencia dentro de los castellanos cuando la religiosidad castellana empieza a desmoronarse. A finales del XVI y comienzos del XVII, esta espiritualidad castellana va a empezar a desmoronarse, como vamos a ver a continuación, y ese desmoronamiento de la religiosidad castellana va a dar lugar a ese famoso espíritu de decadencia, de pérdida, de que tanto se ha hablado en la bibliografía española y que España ha ido arrastrando desde entonces. Como bien sabemos, dentro de la bibliografía otra cosa es que esta decadencia sea real o no. Eso ya desde luego es muy discutible porque más que de decadencia estamos hablando de crisis económica y crisis política, no de decadencia. Pero lo que sí es verdad es que la bibliografía española siempre ha estado insistiendo en la famosa decadencia española, Y el propio Martínez Millán, por ejemplo, mi profesor, ha insistido en muchos de sus trabajos como Francisco de Quevedo, que es un castellano firme testimonio de la religiosidad castellana, de la expansión del Evangelio a través de la espada, siente un sentimiento de pérdida, de decadencia, cuando ve que en la España de comienzos del XVII el mensaje original castellano de expansión del Evangelio a través de la espada empieza a descomponerse y a perderse. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué se debe este sentimiento de decadencia, este sentimiento de pérdida? Bueno, porque a finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, en estos años bisagra, podemos llamarlos, se están produciendo dentro de España una serie de cambios, una serie de transformaciones en el seno de la religiosidad española y en las relaciones de España con Roma. Bien, como ustedes bien saben, en la década de 1590, concretamente el año 1598, se asistirá al fallecimiento de Felipe II, que es la cabeza del imperio español y de la monarquía, que va a ser sustituido por su hijo primogénito, el Felipe III. Para esa década, la década de 1590, lo cierto es que la monarquía española ya estaba pasando por una situación del todo acuciante, ya que el Felipe II ya estaba rodeado de enemigos. Recordemos que tenía varias guerras abiertas en Europa, la guerra contra Inglaterra, la guerra contra los protestantes franceses y la guerra contra los Países Bajos. Y a estos problemas, en un momento donde la monarquía se estaba tambaleando en cuanto a lo económico, toda esta situación coincidió con el año 1592, ya que en el año 1592 se produjo el ascenso a la cátedra de San Pedro en Roma de Clemente VIII. Clemente VIII es sin duda alguna uno de los pontífices más importantes de la historia de la Iglesia, ya que es el que va a implantar el nuevo mensaje romano y es el que va a comenzar la lucha sin cuartel contra la monarquía. Como lo que les vengo diciendo, dentro de esta dialéctica, el poder absoluto del rey de España hace que la cabeza del catolicismo sea el monarca frente al papado, y a partir de la década de 1590, y coincidiendo con la crisis política y económica que está sufriendo la monarquía, es ahora cuando Clemente VIII decide que es el momento para que Roma empiece a ganar espacio a España y empiece a promulgar su nuevo mensaje religioso. Y ese mensaje religioso va a necesitar de unas órdenes que lo promulguen,
para poder subordinar ideológicamente y religiosamente a España. Si consideramos también que las religiones son ideologías, desde un punto de vista marxista, pues podemos considerar que las religiones son ideologías y que toda ideología es la cosmovisión que un grupo de seres humanos conforma contra otros seres humanos. Aunque estemos hablando de una misma religión, que es el catolicismo, que es común tanto a los españoles como a los italianos, pues lo cierto es que dentro de esta cosmovisión hay una dialéctica, hay unos intereses. Y ahí es donde vamos a tener que encontrar una serie de instituciones religiosas que faciliten el trabajo al Papa para subyugar religiosamente e ideológicamente a la España del momento. ¿Cuáles van a ser estas órdenes religiosas, estas instituciones religiosas con las que va a contar Clemente VIII? Pues van a ser dos. Una va a ser la Compañía de Jesús, los jesuitas, y la otra va a ser el Oratorio de San Felipe Neri, del que ya les he hablado. Bien, estas dos instituciones tienen sus diferencias, pero lo cierto es que tienen mucho en común. La primera de ellas, la Compañía de Jesús, contrariamente a lo que muchas veces se ha creído, no es de carácter español, ya que aquí en España siempre se estudia la Compañía de Jesús, los jesuitas, como una institución fundada por San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Pero lo cierto es que la compañía no se fundó en España, se fundó en París. Y se fundó en París por religiosos de varias naciones. Por lo tanto, desde un primer momento tuvo un cierto carácter, si queremos, un cierto carácter internacional. Y por supuesto, desde el principio, desde los días de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, tuvo una impronta papal desde el primer momento. Está claro que los jesuitas están dispuestos a obedecer al Papa y a obedecer al Papa como figura política antes que obedecer al rey de España, lo cual va a provocar que muchos años después, en el siglo XVIII, como ustedes bien saben, se va a producir la expulsión de los jesuitas en tiempos de Carlos III, porque los jesuitas obedecen al Papa antes que al rey. Bien. La Compañía de Jesús precisamente se le llama compañía y no orden porque no es una orden como podríamos decir los dominicos o los franciscanos, es decir, una serie de frailes que están hermanados. Los jesuitas simplemente son sacerdotes, no forman parte de una orden, simplemente son sacerdotes independientes que están coaligados con una serie de normas y una serie de prerrogativas y de objetivos, pero con un cierto carácter independiente. Y eso va a ser muy importante porque la Santa Escuela de Cristo va a tomar de los jesuitas este carácter de sacerdotes en buena medida independientes, pero que están ligados por una serie de patrones en común, de normas y de objetivos. Y la otra institución, como les digo, es el Oratorio de San Felipe Neri, que ya ha salido, que es una institución ya de carácter netamente italiano, surgida en Roma, fruto del trabajo de un italiano como es Felipe Neri, que es un profundo y convencido antiespañol. Felipe Neri era un profundo y convencido antiespañol. Debido a que su padre había trabajado durante muchos años, su padre era un banquero, el padre Felipe Neri era un banquero y era un banquero que había trabajado para la familia Medici, una de las familias más poderosas de Italia. Como ustedes bien saben, en el año 1527, las tropas de Carlos V arrasaron con Roma, el famoso saco de Roma por las tropas imperiales españolas, italianas y alemanas, y el Papa de 1527, que sufrió el saco y que estuvo prisionero de las tropas imperiales, fue Clemente VII, que era un miembro de la familia Medici, para la que trabajaba el padre de Felipe Neri. Por tanto, Felipe Neri es miembro de una de las tantas familias italianas que tienen un profundo sentimiento antiespañol, y que consideran que el Papa, los pontífices, deben reclamar la autoridad, el poder y las prerrogativas que han ido perdiendo a lo largo del siglo XVI conforme el Imperio español ha ido avanzando y conforme la monarquía española ha ido instaurándose como cabeza absoluta del catolicismo. Es decir, Felipe Neri lo que está planteando, con muchos otros, como les digo, muchos otros eclesiásticos italianos, lo que está planteando es que el Papa empiece a recuperar las prerrogativas que ha perdido y que así pueda instaurarse de nuevo como la verdadera cabeza de la Iglesia que le corresponde, como sucesor de San Pedro, y por tanto avanzar en la lucha contra el rey de España. Esto evidentemente tiene un gran problema, un gran obstáculo, que es que la Iglesia Católica tiene un escaso poder político. Los territorios de la Iglesia Católica, si bien la Iglesia controla una serie de territorios en el centro de Italia, lo que más tarde se van a pasar a llevar los estados pontificios, los territorios de los papas de Roma son muy escasos si los comparamos con las inmensas propiedades territoriales con las que cuenta el rey de España, por Europa, África, América y Asia. ¿Eso qué hace? Que una batalla política, una batalla en el sentido práctico, ir al campo de batalla contra el rey de España, pues es totalmente imposible para los papas de Roma, y especialmente después de 1527, ya que ese año se
se comprueba materialmente que los ejércitos del emperador Carlos V son más que suficientes para arrasar con la ciudad de Roma, para arrasar con las tropas del Papa, y que por tanto los pontífices no tengan ni la más mínima posibilidad política, militar, para poder enfrentarse al rey de España. Por tanto, ¿eso sí qué significa? Que para poder recuperar las prerrogativas que le corresponden, los papas de Roma van a tener que recurrir a otra serie de estrategias, no estrategias netamente políticas, ni mucho menos estrategias militares, sino otro tipo de estrategias. Y esas estrategias van a encontrarse en un nuevo tipo de espiritualidad. En vez de una espiritualidad, la existente hasta el momento, la propia de las cruzadas, de la reconquista, la de expandir el Evangelio a través de la espada, ahora los papas de Roma van a empezar a predicar el Evangelio a través de la palabra, a través de la predicación pacífica, que va a ser el tipo de predicación común a la Iglesia Católica desde finales del siglo XVI hasta la actualidad, ya que en la actualidad las misiones de la Iglesia Católica son misiones, como ustedes bien saben, pacíficas, con misioneros que evidentemente no promulgan ni de lejos un mensaje violento, ni de carácter militar, ni bélico, sino simplemente un mensaje de carácter pacifista que pretende expandir el Evangelio únicamente a través de la palabra. Hace unos años, en el año 2016, Martin Scorsese llevó a cabo una película, dirigió y produjo una película sobre esta temática, titulada Silencio. Una historia de verdad, la aventura de una serie de jesuitas y portugueses que viajaron al Japón en la década de 1630 para predicar el Evangelio de manera netamente pacífica y de las consecuencias que tuvo en carácter de persecuciones religiosas que sufrieron estos jesuitas y sus seguidores japoneses bautizados en el Japón de los samuráis. Bien. Por tanto, lo que vemos es que pronto, a partir de la década de 1590, a partir de Clemente VIII, a partir de la llegada de Clemente VIII, tenemos dos mensajes religiosos chocando entre sí en dialéctica, un mensaje castellano de tipo belicista y un mensaje romano, netamente romano, de carácter pacífico, de carácter predicación, que quiere predicar el Evangelio a través de la palabra. Precisamente esa dialéctica se va a expresar perfectamente a lo largo del siglo XVII. Y además debemos entender que en el tránsito del siglo XVI al XVII es cuando va a tener lugar una transformación muy importante. Y es que en el siglo XVI a la monarquía española, como ustedes bien saben, era llamada la monarquía universal. Como normalmente se le ha llamado siempre en los libros y la documentación, la monarquía universal, por ser una monarquía que tendía a conquistar todo el mundo, a intentar englobar todo el mundo, aunque esto sea imposible. La monarquía española conquistó territorios por en los 5 continentes para intentar expandir su poder político por todo el globo. De la monarquía universal vamos a pasar al siglo XVII con la monarquía católica. Y es importante entender esto porque estos dos conceptos, los de monarquía universal y monarquía católica, en la bibliografía, en los libros, en los artículos, incluso a día de hoy en las universidades, suelen ser confundidos. Normalmente aparece monarquía universal y monarquía católica de manera indistinta, sin hacer diferenciación entre ambas, cuando tenemos que tener en cuenta que hay una clara diferencia entre ambos conceptos. Cuando hablamos de monarquía universal, estamos hablando de la monarquía del siglo XVI, la de Carlos V y la de Felipe II. Es la monarquía que está expandiendo el Evangelio a través de la espada por todo el planeta. La monarquía católica es la monarquía del siglo XVII. Es la monarquía que está siendo subyugada religiosamente por Roma y que poco a poco está interiorizando el mensaje romano de la predicación a través de la expansión del Evangelio a través de la palabra, de la predicación pacífica. Y eso quiero dejar claro que son dos modelos de monarquías totalmente diferentes. Y lo que estamos asistiendo a partir del año 1600, con Clemente VIII, es que este segundo concepto, que es el de monarquía católica, va a ir ganándole terreno poco a poco a la monarquía tradicional, al mensaje castellano, al mensaje de tipo belicista de expansión del Evangelio a través de la espada. Poco a poco la Iglesia católica, la Iglesia romana, el mensaje romano va a ir ganando espacio dentro de la monarquía, en el seno de la monarquía y de la corte, para poder conquistar religiosamente, espiritualmente, la monarquía de los Austrias. Y es ahí donde debemos encuadrar a la Santa Escuela de Cristo, porque la Santa Escuela de Cristo va a ser la institución que canalice estos esfuerzos y consiga completar la conquista espiritual de la monarquía de los Austrias, a partir de su fundación en Valencia y sobre todo a partir de su fundación en Madrid. Por eso lo que les decía antes, que es la fundación de esta escuela en Madrid en 1653, no responde a un capricho, no es de carácter caprichoso. Precisamente se va a fundar en Madrid porque la intención de sus fundadores
es recabar apoyos dentro, en el seno de la corte, dentro del corazón de la monarquía, cerca del rey, para poder implantar en el corazón de la monarquía el nuevo mensaje espiritual romano. Por tanto, podemos decir que es la tesis, mi tesis de trabajo final de máster, la tesis que pude confeccionar de la mano de Martínez Millán y que hoy les expongo aquí, es que la Santa Escuela de Cristo va a ser la institución, no la única, porque también tenemos a los jesuitas y al Oratorio San Felipe Neri, pero va a ser la institución que culmine la conquista de la monarquía española por parte de esta nueva religiosidad romana. Bien. Aún así, debemos de tener en cuenta que este proceso va a ser paulatino, porque desde Clemente VIII hasta la fundación de la escuela en 1653 van a pasar 60 años, nada menos que 60 años, y van a ser 60 años cruciales para la historia de España y la historia de Europa, ya que vamos a pasar a una crisis económica y una crisis política de la monarquía, al surgimiento, al estallido de la famosa Guerra de los 30 años, que se va a cobrar millones de vidas en Europa y que va a desgastar finalmente el poder político de la monarquía de los Austrias, de la monarquía de Felipe IV, y que va a dejar a los Austrias, tanto de Madrid como de Viena, en un segundo plano a partir de 1648 con la Paz de Westfalia, con una Francia borbónica, la Francia de Luis XIV, que poco a poco va a ir ganando espacio en Europa. Y en este contexto, evidentemente, lo que estamos asistiendo es al surgimiento de los primeros estados modernos, cuando estamos asistiendo a los primeros estados que ya están configurándose y a partir de la Paz de Westfalia se están configurando de una forma netamente moderna, y a estos estados debemos añadir evidentemente al papado, a los pontífices, a los papas de Roma, ya que la Iglesia Católica va a tener que configurarse en este nuevo espacio político a partir de 1600, va a tener que configurarse como una monarquía más. Los papas de Roma, por tanto, ya no son simplemente los descendientes de San Pedro, ya no solo van a ser los cabezas de la Iglesia, los santos padres, sino que van a ser también monarcas. La Iglesia Católica va a ser una monarquía más, igual que el resto de monarquías europeas. Es decir, el Papa de Roma es tan rey, es tan monarca como el rey de España, el rey de Francia, el rey de Inglaterra o el rey de Portugal. Simplemente la Iglesia Católica va a tener que someterse a una transformación para poder adaptarse al nuevo escenario europeo, el escenario de los estados-nación modernos. Como digo, a partir de 1600, progresivamente, y a partir del final de la Guerra de los 30 años, en 1648. Es el nuevo espacio de configuración geopolítica y política, necesita que la Iglesia Católica se adapte a los nuevos tiempos y que por tanto los papas de Roma sean monarcas, sean reyes como el resto de reyes europeos. Y por tanto eso significa, como les vengo diciendo, que para poder consolidar una monarquía, los papas de Roma necesiten ganarle espacio a la monarquía española. Por tanto, ahora en el siglo XVII, los objetivos, las razones de la Iglesia van a ir por doble partida. No solo van a ser razones religiosas, también van a ser razones políticas. Por tanto, podemos decir que tenemos un entramado teológico-político. La Iglesia Católica tiene tanto razones religiosas como razones políticas para luchar contra el rey de España, contra los reyes de España. Bien, ya antes de la muerte de Felipe II, en la década de 1590, los miembros de la casa de Felipe III, y cuando entendemos como casa entendemos a los cortesanos, al séquito de las personalidades de la corte, los miembros de la casa de Felipe III ya empezaron a tener contactos con Roma y a tener contactos con esta nueva religiosidad romana. Cuando les digo, cuando Felipe III aún era solo príncipe de Asturias, antes de la muerte de Felipe II. Y está claro, y es una cosa que ya está demostrada, de que muchos de estos personajes de la corte, personajes de la casa de Felipe III, tenían unos contactos ya extendidos desde Madrid y desde Bruselas con Roma, y que poco a poco habían ido importando el nuevo mensaje romano de predicación pacífica y de subyugación a los designios de Roma. Este nuevo mensaje va a ir calando a lo largo del reinado de Felipe III, ya que este reinado es comúnmente conocido y recordado por su pacifismo, entre comillas, lo de pacifismo, ya que Felipe III firmó dos tratados de paz muy importantes, la Tregua de Londres de 1604, que consolidaba la victoria de España contra Inglaterra después de 19 años de guerra, y la famosa Tregua de los 12 años de 1609, que imponía un parón de 12 años, una tregua, como bien dice el nombre, una tregua de 12 años, un parón de la guerra contra los rebeldes protestantes de las Provincias Unidas de los Países Bajos, contra los rebeldes de los Países Bajos. Por tanto,
a pesar de que durante la monarquía de Felipe III asistimos a la mayor expansión territorial del Imperio Español, también tenemos que apuntar, estamos asistiendo al mayor periodo de pacifismo, entre comillas, de la historia de la monarquía española desde el año 1492, ya que desde los Reyes Católicos estamos asistiendo a una España imperial que está manteniendo guerras constantes contra sus enemigos para asegurarse su expansión territorial, pero para la llegada de Felipe III encontramos una situación totalmente inversa, que nos encontramos con un rey de España que va a mantener muy pocas guerras a lo largo de su reinado. Un reinado de 23 años, donde prácticamente va a mantener muy pocas contiendas, y que todo lo contrario va a firmar 2 tratados de paz muy importantes para asegurar la paz dentro de la monarquía. Felipe III muere en 1621, cuando ya se había iniciado la Guerra de los 30 años, en 1618, y precisamente en 1621, el mismo año que expiraba la famosa tregua de los 12 años, reiniciándose la guerra contra los rebeldes de los Países Bajos. Le sucede su hijo Felipe IV, y el reinado de Felipe IV va a ser decisivo para la conquista espiritual de la monarquía por parte de la espiritualidad romana. Nada más llegar Felipe IV al trono, se va a producir un hito fundamental para entender todo este proceso que estamos viendo de conquista espiritual, que va a ser el 12 de marzo de 1622. 12 de marzo de 1622. Ese día, el Papa de Roma canonizó, la Iglesia Católica canonizó a 4 personajes fundamentales para el devenir, 4 personajes fundamentales que habían intervenido en el siglo anterior y que van a ser fundamentales para la espiritualidad católica a partir de entonces, a saber, San Felipe Neri, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Las 4 grandes figuras religiosas del siglo XVI, del catolicismo, van a ser canonizadas el mismo día, el 12 de marzo de 1622. Y es especialmente significativo que el Papa de Roma ponga en un mismo nivel a los 2 fundadores de los jesuitas, al fundador del oratorio y a Santa Teresa de Ávila, porque quiere poner en un mismo plano a la espiritualidad romana, esa espiritualidad de carácter místico, individual, metafísica, o sea, esa espiritualidad metafísica de carácter interior romano, con la misma espiritualidad española que había ido ganando espacio durante el siglo XVI, es decir, el misticismo de Santa Teresa de Ávila, que tanto predicamento tuvo en España durante el siglo XVI. Lo que está buscando el Papa de Roma es simplemente que el nuevo mensaje espiritual, metafísico, interior, místico, empiece a ir calando poco a poco en la monarquía. Por eso la canonización de estos 4 personajes es de especial importancia. Y que lo hiciera a 4 años de iniciada la Guerra de los 30 años también tiene su importancia, porque está viendo que poco a poco, a pesar de que la monarquía española es el gran soporte del bando católico durante la guerra, lo que estamos viendo es que poco a poco está siendo subyugada por el papado, está siendo subyugada por Roma, a pesar de que todavía para 1622 el poder político de la monarquía española era todavía muy amplio. Para la década de 1630 se va a producir un punto de inflexión en la Guerra de los 30 años, como es bien sabido, ya que a partir de 1630 el bando católico va a empezar a perder la guerra por todos los frentes, y los protestantes y la Francia católica, que salía con los protestantes, va a empezar a ganarle terreno tanto al papado como a la monarquía española. En la década de 1630 es donde vamos a encontrar a uno de nuestros protagonistas, que es Gian Battista Ferruccio. Gian Battista Ferruccio es un sacerdote italiano de Messina, de Sicilia, que es miembro del oratorio de San Felipe Neri. Por tanto, está imbuido en esta nueva religiosidad romana. Y va a ser uno de los personajes que se van a poner por objetivo, por meta, llevar el nuevo mensaje romano al corazón de la monarquía, a Madrid. Por ello, en la década ya después de ejercer como sacerdote en Sicilia, en Messina y en otras parroquias de Sicilia, va a viajar a España, a Valencia, y en 1645 va a ponerse en contacto con la aristocracia local del Reino de Valencia para fundar la Santa Escuela de Cristo ese año, en 1645. Lo cierto es que esa fundación no va a ser suficiente, porque la fundación en Valencia no va a conseguir que el mensaje se difunda por toda la monarquía, por todo el territorio peninsular, y eso va a llevar a que Ferruccio visite Madrid unos años después. La visita de Ferruccio a Madrid no es solo para fundar la escuela, sino que fue también para poder llevar a cabo una serie de conversaciones con personajes importantes de la corte.
para la tramitación de algunas exenciones fiscales que Felipe IV debía a Sicilia, ya que para la década de 1640 los territorios italianos de la monarquía estaban siendo sacudidos por la crisis y por la peste, se estaban desmoronando económicamente y por tanto Ferruccio, siciliano del Reino de Nápoles, viaja a Madrid para poder conseguir una exención fiscal a favor de los sicilianos y del Reino de Nápoles. Va a aprovechar este viaje para poder empezar a montar, para poder empezar a construir las bases de la escuela. Y la escuela va a surgir, como bien les he dicho, en 1653, el año decisivo para la fundación de la escuela en la corte, en el Hospital de los Italianos. No es casualidad que fuese allí si Ferruccio era italiano. Bien. Ese mismo año de 1653, con el surgimiento de la escuela, evidentemente esta institución va a necesitar, digamos, de unos reglamentos, de unas pautas para poder guiarse. Y estos reglamentos, estas pautas, van a ser las famosas constituciones. Va a seguir unas constituciones como otras instituciones religiosas, que es precisamente la imagen con la que Gustavo ha adornado el cartel de esta lección. Constituciones de la Santa Escuela de Cristo, año de 1653. Y en estas constituciones lo que queda plasmado de manera fehaciente es que la escuela obedece al Papa antes que al Rey, como igual que los jesuitas, igual que el oratorio, que va a tener un carácter místico, metafísico, de carácter individual, y que ante todo va a tener a Cristo como modelo a seguir. Va a tener a Cristo como modelo a seguir. De hecho, si lo pensamos fríamente y analizándolo, aunque no voy a entrar en pormenores, las constituciones se basan enteramente en el Evangelio. Todo el desglose de las constituciones capítulo por capítulo es una guía muy similar al Evangelio, a los 4 Evangelios. Por ejemplo, una de las reglas estipuladas por las constituciones es que cada escuela, cada ciudad tiene que contar con una escuela, cada archidiócesis o cada diócesis tiene derecho a contar con una escuela, y que cada escuela tiene que contar con 72 miembros, exactamente 72 miembros, porque según el Evangelio 72 habían sido los discípulos de Jesucristo, aparte de los 12 apóstoles. Evidentemente, los miembros tienen que ser todos varones, ya que los 72 miembros, los 72 discípulos de Jesucristo habían sido todos varones, así que la Santa Escuela prohíbe la entrada a las mujeres. Y un aspecto muy importante es que la escuela permite la entrada a varones de cualquier condición social. Algo realmente novedoso. No solo pueden entrar miembros de la nobleza o miembros del clero, como había sucedido en el Oratorio de San Felipe Neri. El Oratorio de San Felipe Neri permitía la entrada tanto de eclesiásticos, sacerdotes, frailes y obispos, sin que estuviesen agregados a ninguna orden, pero también permite la entrada de seglares, de nobles, de personas que no tienen ningún tipo de relación institucional con la Iglesia. Y además también las constituciones de la escuela permiten incluir a miembros del pueblo llano, miembros de las clases populares. Es decir, es una institución de un carácter transversal. Permite incluir varones, porque las mujeres quedan excluidas, varones de todas las condiciones sociales. Esto quiere decir que la escuela va a contar con una cierta popularidad allá donde se funda, empezando por Valencia, por Madrid, pero ya en los mismos años de la década de 1650 va a contar con fundaciones por todo el territorio español, Sevilla, Burgo de Osma, Guadalajara, Ciudad Real, por todo el territorio español, y en cada una de estas fundaciones solo puede contar con 72 miembros, que lo cierto, si miramos las listas que conformaron en las fundaciones, podemos ver que los miembros fundadores de cada escuela provienen de todos los estamentos sociales, como les digo, tanto de la nobleza como del clero como de las clases populares. Ahora bien, lo que está claro, desde la fundación en Madrid, lo que está claro es que la escuela y Ferruccio tienen una intención por reclutar a miembros de la alta nobleza, porque reclutar a miembros de la alta nobleza es lo que va a permitir a la escuela poder entrar en contacto con la corte y así empezar a influir en el rey, que precisamente empezar a influir en el rey es lo que va a permitir, por tanto, de manera subsiguiente, afianzar la conquista espiritual de la monarquía por parte del nuevo mensaje romano. Bien. La fundación en Sevilla, por ejemplo, va a ser especialmente importante porque desde Sevilla la escuela va a cruzar el Atlántico y va a poder llegar hasta América, van a empezar a fundar escuelas en América, al punto de que uno de los miembros más famosos e importantes de la escuela va a ser un obispo español destinado en México, que va a regresar a España, que es Juan de Palafox. Juan de Palafox, uno de los teólogos
y eclesiásticos más importantes del siglo XVII, va a ser uno de los miembros más importantes de la escuela y que va a integrarse a la escuela desde un primer momento, la Escuela de Madrid. Bien, y a partir de ahí la escuela va a poder llevar a cabo fundaciones por toda América y por todo el imperio, al punto de que un siglo después, a mediados del siglo XVIII, ya contaba con 400 instituciones por todo el mundo, tanto en España como en América como en Filipinas, 400 por todo el mundo. Por tanto, la escuela, como les digo, su impronta en la España imperial, su impronta dentro del panorama político y religioso fue total, a pesar del absoluto desconocimiento que tenemos de ella, porque las referencias, como ya les he dicho, son muy escasas. Bien, como les digo, ciertos personajes importantes van a formar parte de la escuela, van a empezar a integrarse dentro de las filas de la escuela, ya que el mensaje romano va a empezar a calar entre las altas esferas nobiliarias y eclesiásticas de la monarquía española, y por tanto, ya desde el momento de la fundación de la Escuela de Madrid en 1653, hay varios personajes importantes que se van a unir a esta institución. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, son personajes de la corte, son personajes muy cercanos al rey. Entre ellos tenemos al marqués de Aitona, que va a ser responsable de la fundación de la escuela en Barcelona, va a ser quien lleve la escuela desde Madrid hasta Barcelona, el marqués de Aitona. Vamos a tener al arzobispo de Toledo y más tarde inquisidor general de España, Baltasar Moscoso y Sandoval, que también va a formar parte y que, por cierto, va a ser el encargado de redactar las constituciones de la escuela, va a ser él en persona. Tenemos también a Pascual de Aragón, cardenal de la Iglesia y arzobispo de Aragón, Pascual de Aragón, y también, como les he dicho antes, muchos miembros importantes de la aristocracia del Reino de Valencia. Por ejemplo, uno muy importante que va a ser Luis Crespí de Valdaura. Luis Crespí de Valdaura era un personaje que tenía muchos contactos con Roma, tenía muchos contactos con el oratorio de San Felipe Neri, de ahí que más tarde se integre en la escuela, y cuyo hermano Cristóbal Crespí de Valdaura va a ser muy importante por lo que vamos a ver ahora, porque Cristóbal Crespí de Valdaura va a contar con muchos contactos dentro de la corte. Bien, de ahí vamos a pasar como en solo unos años, estos personajes van a empezar a escalar dentro de la monarquía, como ya contaban con una posición prominente al formar parte de lo más alto de la nobleza y de la Iglesia, por lo tanto su posición social no es a razón de la Escuela de Cristo, sino que viene de antes, pero desde luego lo que podemos asegurar es que ya para finales de la década de 1650 todos estos personajes han consolidado una posición inmejorable ante el rey Felipe IV. Y precisamente el rey Felipe IV tiene un problema de sucesión, y es que su hijo acaba de tener un hijo que es Carlos II el hechizado, el príncipe Carlos, príncipe de Asturias, acaba de tenerlo. De hecho, cuando Felipe IV muera en 1665, Carlos II va a contar con una edad de tan solo 4 años, lo cual le impide gobernar, y lo que tiene claro Felipe IV es que se va a establecer una regencia, ya que su hijo es demasiado pequeño para gobernar. Esa regencia va a ser llevada a cabo por su viuda, Mariana de Austria, la reina madre, y por un consejo, una junta de regencia, que va a ayudar a la reina madre Mariana a poder gobernar España hasta que Carlos II consiga la mayoría de edad. Esa junta de regencia va a estar conformada por 6 miembros. De esos 6 miembros, 3 serán el marqués de Aitona, Baltasar Moscoso de Sandoval y Pascual de Aragón. Es decir, de los 6 miembros de la junta, 3 son hermanos de la Santa Escuela de Cristo. Por tanto, estamos asistiendo al triunfo absoluto de esta pequeña congregación religiosa. Y además, el cuarto de los otros 3 que no eran miembros de la escuela, uno de ellos era Cristóbal Crespí de Valdaura, hermano de Luis Crespí de Valdaura. Cristóbal no era miembro de la escuela, su hermano Luis sí lo era, pero los contactos con la escuela eran absolutos. Es decir, cuando Felipe IV ordena en su testamento que una junta de regencia asista y ayuda a su viuda Mariana de Austria a gobernar España, lo que está demostrando es que los miembros de la escuela han conseguido conquistar las más altas esferas y que, por tanto, el nuevo mensaje espiritual romano de expansión pacífica del Evangelio y de subyugación a los designios del papado ha conquistado el corazón de la monarquía española en muy pocos años. Es decir, en menos de 10 años, si tenemos en cuenta que la escuela, como les digo, se funda en 1653 y que ya para comienzos de la década de 1660 la idea de la Junta de Regencia empieza a asomar dentro de la corte, los rumores de que va a ser necesaria una Junta de Regencia
ya empiezan a sumar dentro de la corte. Eso significa que en menos de 10 años los miembros de la Escuela de Cristo van a conseguir hacerse con el control absoluto de la monarquía. Otra cosa es qué impronta dejaría esta escuela dentro del seno de la monarquía, que ese es otro asunto. Bien, lo que está claro es que los miembros de la escuela influyeron en Felipe IV para tomar esta serie de decisiones. Y esto está relacionado con el propio carácter espiritual del rey. A partir de 1640, como bien estamos diciendo, la monarquía española empezó a venirse abajo en el ámbito de la guerra y de las relaciones políticas con el exterior por la pérdida de la Guerra de los 30 años, y lo que sabemos es que Felipe IV se sumió en una crisis espiritual muy grave. Y esta crisis espiritual fue paliada por el propio monarca con una relación muy especial y exótica, si queremos, peculiar y exótica, que mantuvo con una monja residente en Madrid, en el convento de las Descalzas Reales. Esa monja se llamaba Sor María de Ágreda, que es sin duda alguna una de las religiosas más importantes de la España moderna y más decisiva, si queremos, por la impronta que tuvo su figura en el rey Felipe IV. Sor María de Ágreda sabemos que tuvo conversaciones con el rey, sabemos que también se carteó con el rey, ambos personajes se cartearon mutuamente, y que Felipe IV le transmitió a esta monja, a Sor María de Ágreda, sus preocupaciones políticas y espirituales de toda índole. Lo que no sabía aún Felipe IV es que Sor María de Ágreda tenía contactos muy importantes con Baltasar Moscoso y Sandoval, uno de los miembros de la escuela, redactor de las Constituciones y más tarde miembro de la Junta de Regencia. Y sabemos, por tanto, que a través de Sor María de Ágreda, Baltasar Moscoso y Sandoval influyó en el rey para convocar esa Junta de Regencia. Y es especialmente importante esto, ¿por qué? Porque para los años finales del reinado de Felipe IV existía un valido ayudando al rey en el gobierno. Como ustedes bien saben, es famoso dentro del valimiento el conde duque de Olivares, que fue el gran valido de Felipe IV, el conde duque. Gaspar de Guzmán, primer conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares había sido expulsado de la corte en 1643, pero fue sucedido tanto en el título nobiliario como en su cargo por su sobrino, Luis Pérez de Haro, segundo conde duque de Olivares. Luis de Haro había conseguido ganar cierta notoriedad en la corte durante el gobierno de su tío, Gaspar de Guzmán, y para el año de 1648, 5 años después de la expulsión de su tío, había conseguido convertirse en valido de Felipe IV. Y lo cierto es que es importante señalar esto porque muchas veces, la mayor parte de las ocasiones, nunca se señala que Felipe IV tuvo 2 validos, sino solo uno. Ya el sobrino del conde duque de Olivares también fue valido de Felipe IV. El problema es que Luis de Haro es enemigo de los miembros de la escuela, es enemigo de Baltasar Moscoso y Sandoval, y por tanto en los años finales del reinado de Felipe IV vamos a asistir en una pugna entre los miembros de la escuela, por un lado un partido, realmente son partidos dentro de la corte, el partido de los miembros de la escuela, y por el otro lado el partido de Luis de Haro y sus seguidores, sus fieles, que son los jesuitas. Aunque parezca contradictorio, a pesar de que, como hemos visto, la Santa Escuela se basó religiosa e institucionalmente se basó en la Compañía de Jesús, en estos años finales del reinado de Felipe IV, los jesuitas se convierten en auténticos enemigos de los hermanos de la escuela, ya que son los que han conseguido afianzarse en el corazón de la corte gracias a Luis de Haro. Por tanto, Baltasar Moscoso y Sandoval, Sor María de Ágreda y algunos hermanos de la escuela van a ser decisivos para convencer a Felipe IV para que no renueve el valimiento de Luis de Haro, y después de la muerte de Luis de Haro en 1662 este valimiento no se va a reanudar, no se va a renovar, y por tanto va a quedar fijada la Junta de Regencia. Es decir, después de la muerte de Luis de Haro y quedando claro que no va a haber un nuevo válido, lo que está claro es que va a haber que formar un consejo de personajes que van a tener que ayudar a la reina Mariana. Y es ahí cuando va a triunfar la idea de la Junta de Regencia, de la que, como les he dicho, de los 6 personajes, 3 eran miembros de la escuela y un cuarto, Cristóbal Crespi, no era hermano de la escuela, pero estaba altamente relacionado. Bien, por tanto, después de la muerte de Felipe IV y con la regencia de Mariana, lo que vamos a asistir es al triunfo absoluto de la escuela y al triunfo absoluto también del nuevo mensaje romano. La monarquía española va a quedar subyugada totalmente al mensaje romano. Totalmente.
el rey de España ahora es un segundo del Papa. El Papa es la nueva cabeza de la Iglesia, ya no es el rey de España. Y prueba de ello, una prueba muy importante, lo vamos a encontrar en las obras artísticas. En algunas que normalmente no suelen ser reseñadas no suelen ser, nunca son reseñadas para poder analizar este proceso. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la monarquía universal del siglo XVI, en Carlos V y Felipe II, podemos ver que en las obras pictóricas, en los cuadros del siglo XVI, la monarquía universal tiene su impronta en el arte. Yo les puedo mencionar aquí dos cuadros, a pesar de que no los he traído en imagen, puedo mencionarles dos cuadros muy importantes, ambos realizados por Tiziano. El primero de ellos es La Gloria de Carlos V. En La Gloria de Carlos V, pintado por Tiziano en la década de 1550, aparece el emperador Carlos V en relación con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y rodeado por un coro de santos y de ángeles. Pero no aparece ningún personaje eclesiástico en esa composición. Ni aparece ningún sacerdote, ningún obispo, ni el Papa. Hay una ausencia absoluta de los personajes eclesiásticos. El emperador Carlos se comunica directamente con la Santísima Trinidad, sin iglesia de por medio, sin eclesiásticos de por medio. Igual que en otra famosa obra de Tiziano, que va a ser la dedicación del príncipe Fernando por Felipe II a Dios, que fue una obra compuesta por Tiziano en 1574, dedicada a el nuevo hijo de Felipe II, al recién nacido, Fernando, que fue príncipe de Asturias durante unos pocos años hasta su prematura muerte. En este cuadro también podemos ver cómo Felipe II, alzando los brazos, está alzando a su hijo, un bebé, hacia un ángel y hacia la luz que representa la Santísima Trinidad, pero encontramos nuevamente una ausencia absoluta de personajes eclesiásticos. Es decir, tanto Carlos V como Felipe II están en contacto directo con la providencia sin institución eclesiástica de por medio. En cambio, en el siglo XVII vamos a pasar a la situación contraria. Las representaciones de Felipe III, de Felipe IV y de Carlos II aparecen asociadas a la Eucaristía, siempre, al cáliz y a la Eucaristía, que son la Sagrada Forma, la hostia, representa evidentemente a la Iglesia Católica. Y normalmente siempre aparece representado el cáliz y la Sagrada Forma en un espacio superior a la de la imagen del monarca. Es decir, que la monarquía española ha quedado totalmente subyugada a los designios de la Iglesia Católica. Y es una cosa que se puede, como les digo, se puede ver en buena parte de las obras pictóricas de la segunda mitad del siglo XVII. El monarca de rodillas ante los eclesiásticos, Carlos II de rodillas ante el obispo, etc. Y la Sagrada Forma siempre representando a la Iglesia por encima del monarca. Es decir, el rey de España ahora es simplemente un súbdito del Papa de Roma, que ahora sí se ha consolidado en cabeza de la Iglesia, se ha consolidado como monarca absoluto de la Iglesia, y por lo tanto ahora es el primer hombre de la Iglesia Católica. Sin embargo, el triunfo de la escuela va a coincidir, a pesar de que, como les digo, su triunfo es absoluto, va a coincidir con el fracaso y el naufragio de la idea de monarquía católica. Es decir, la idea de la nueva idea de la monarquía del siglo XVII subyugada a la Iglesia. Esa idea, ese concepto de monarquía, se va a venir abajo en muy poco tiempo. De hecho, para cuando llegan los Borbones en 1700, ya no queda rastro del concepto de monarquía católica. Sin embargo, la Escuela de Cristo sobrevive. La Escuela de Cristo va a sobrevivir. No solo va a sobrevivir, sino que va a seguir aumentando sus números y sus fundaciones durante todo el siglo XVIII. Es decir, el naufragio del concepto de monarquía católica, bien investigado por Martínez Millán, no va a suponer ni mucho menos un parón en la actividad de la escuela. La escuela va a seguir con sus fundaciones, con el predicamento, va a seguir su labor principal, que es la predicación del Evangelio vía pacífica por el imperio y por otros territorios, hasta que a mediados del siglo XVIII, como les he dicho, llegó a tener 400 fundaciones tanto en la España peninsular como en América. Por tanto, el fracaso del proyecto de monarquía católica en el siglo XVII no fue ni mucho menos el final de la escuela, sino que esta continuó y continuó. Hasta que, como bien dijo Javier en la introducción, ciertos personajes de finales del siglo XVIII formaron parte de la institución. Por ejemplo, uno muy famoso, José María Blanco White. José María Blanco White, a pesar de que años después se marchó a vivir a Inglaterra, se convirtió al protestantismo, al anglicanismo, fue un miembro de la escuela y fue uno de los miembros más importantes de la escuela, en tanto en cuanto consiguió que la escuela de Sevilla, de la que él formaba parte, sufriera otras dos fundaciones. Es decir, una ciudad como Sevilla sufrió 3 fundaciones de la misma institución,
confirmando por tanto que casi en 1800 la actividad de esta institución seguía siendo muy amplia, muy amplia. Sin embargo, ya en el siglo XVIII esta institución ya era muy desconocida, debido a que los hermanos de la escuela desde un primer momento no se habían preocupado por confeccionar una historia. De hecho, en el año 1784 tenemos una noticia de los hermanos de la Escuela de Mallorca avisando a sus hermanos de la Escuela de Barcelona acerca de su preocupación por el desconocimiento del pasado de la escuela. La escuela ya para 1784 ya tenía casi 140 años y los propios miembros de la escuela no tenían muy claro cuál había sido el recorrido de esta institución. Los hermanos de Mallorca, como les digo, avisaron en una carta a sus hermanos de Barcelona sobre esta cuestión. Y es que lo cierto es que nadie se había preocupado por confeccionar una historia completa de esta institución, lo cual explica por qué la Santa Escuela de Cristo ha pasado al anonimato y ha pasado al desconocimiento absoluto, en todas sus formas, hasta la aparición en el siglo XX de Sánchez Castañer, de Fermín Lavarga y de otros estudiosos que la han sacado a colación. Así que simplemente decirles que, a pesar del fracaso del concepto de monarquía católica que se vino abajo por el impedimento, por la imposibilidad de la monarquía de seguir expandiéndose territorialmente, ya en época de Felipe IV y de Carlos II, lo que está demostrado es que la monarquía española ya no puede expandirse territorialmente, la razón de ser de la monarquía, por tanto, ha desaparecido, y por tanto la monarquía española, la monarquía católica, el concepto de monarquía católica ha desaparecido y España ha sido conquistada espiritualmente por el papado. Y con esto, pues, puedo dar como concluida la intervención. Gracias. Sí, sí. Sí. Pues en primer lugar, felicitarte por la conferencia, que a mi juicio, y de lo poco que sé y sabía sobre este tema, ha sido espléndida. Y has demostrado, me parece, que has demostrado la calidad de historiador, ¿no? Cuando estabas exponiendo la cuestión de la dialéctica entre el papado y el imperio, entre el papado y la monarquía, a todos los efectos, me acordaba de un libro que se titulaba algo así como La Roma Española, 1500-1700, de Thomas Daudelet, donde verdaderamente este historiador recoge precisamente esta dialéctica, de manera que no se puede decir que monarquía e imperio fuesen en paralelo, sino que era un paralelo con verdaderos cruzamientos de las líneas de uno sobre otro y con una pugna enorme entre la monarquía, simplemente por entre otras cosas, el tema que estaba al fondo era el tema de la presentación de los obispos, que, bueno, ha durado, pues, lo que ya sabemos que duró, donde se demuestra que tampoco, a pesar de la escuela, quizás la dialéctica tampoco se acabó subyugando del todo al Estado con respecto a la monarquía, ¿no? Y bueno, de esta cuestión, diríamos, de índole historiográfica o histórica, poco tengo que decir, porque tú eres el historiador y el que nos lo está diciendo, pero sin embargo es que es inevitable que cualquier historiador esté constantemente desbordando el plano de la historia y tocando el plano de las ideas, y entonces ahí se mete, diríamos, en una huerta filosófica, ¿no?, por decirlo de una manera. Y entonces a mí me parece, por ejemplo, algunas de las cuestiones que tocaste para ver cómo me las puedes explicar. Por ejemplo, esta caracterización de la
de Castilla como expresando lo exterior frente a lo interior del protestantismo, a mí me parece que lo que hay que aclarar ahí es esa diferencia entre lo exterior y lo interior, porque desde una perspectiva positiva, materialista, pues lo exterior parece que está claro, pero lo interior parece que no tiene como la referencia, no se sabe si es lo interior a la celda del convento o lo interior a la iglesia. Es decir, que de alguna manera para saber eso interior necesitamos de una positividad exterior, el historiador la necesita, y entonces esa positividad exterior tendría que ser algo así como los planes y los programas, o los fines, los planes y los programas que se tienen que marcar de alguna manera. Es decir, que si no estamos en criterios de tipo EMIC, puramente, ¿sabes lo que te quiero decir? Estamos en criterios de tipo EMIC, y entonces el historiador, cuando investiga lo exterior, pues el retablo de las iglesias, los pasos de la Semana Santa, las procesiones, parece que está claro, ¿no? Pero ahí también hay unos planes y unos programas. Mientras que cuando hablamos de lo interior, el historiador o asume la perspectiva de quienes hablan de lo interior EMIC, o no se sabe muy bien lo que se está diciendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Y entonces eso, definir entonces a Castilla respecto a con lo interior y lo exterior, pues puede ser, porque es filosófico. Lo que quiero decir es que es filosófico, ¿no? Otra cuestión es la cuestión de las ideologías, porque porque la religión es una ideología. Ahora bien, efectivamente es una ideología, pero ¿qué queremos decir con que es una ideología? ¿Que es una superestructura? Porque si al decir que es una ideología decimos que es una superestructura, y volvemos otra vez a lo mismo, porque si es una superestructura, entonces solo funciona la base, o esa superestructura está envuelta funcionalmente con los aspectos infraestructurales y entonces ya deja de ser superestructura, porque está bien. No sé si sabes lo que quiero decir, ¿no? Sí, lo que quieres decir. Entonces ese es el problema. Y luego está el tema de Castilla, porque claro, la historia, eso es también bastante común en los historiadores, decir, bueno, es que aquí lo que estaba teniendo importancia era Castilla, y entonces Castilla desde dentro, porque desde fuera de la monarquía era España la que está, y entonces, claro, quizás a lo mejor hay que tener aquí en cuenta lo siguiente, desde el materialismo filosófico, los criterios de reducción, absorción. Efectivamente, desde el punto de vista de la reducción, vemos a Castilla, pero después Castilla está reinando, desde Castilla se está reinando para toda la monarquía, y entonces eso es España. Y entonces, si EMIC, los historiadores, están hablando de Castilla, resulta que TIC, desde hoy tenemos que hablar de España, porque sabes por dónde voy. Nada. Y bueno, pues era comentarte esto, que no lo veo problema con respecto al aspecto historiográfico que has expuesto, que me ha parecido muy brillante, y que seguramente yo veo ahí como venas o vetas donde la exploración mineral o minera que estás haciendo va a dar mucho de sí, por lo que parece, pero a lo que me refiero es a los aspectos que diríamos desde la teoría del cierre categorial de las capas metodológicas, que hablar de interior, exterior y así sucesivamente, pues tiene compromisos de tipo filosófico que como mínimo pues hay que, nada más que es eso. Bueno, lo primero, gracias por recomendarme la Roma española, porque creo que me sonaba, pero no lo sé, así que gracias por recomendármela. Vamos a ver, cuando me refiero a Castilla, me refiero a que en España, en la España imperial, hay un partido castellano, es decir, Felipe II se está rodeando de ministros, de funcionarios, etcétera, que son castellanos en su inmensa mayoría, es decir, de la corona de Aragón vienen muy pocos. Eso no queremos decir que, como se dice, no, es que España no existía, no, sí, España existía, de acuerdo, pero lo que nos referimos es que hay una impronta castellana y hay una religiosidad de carácter castellano,
religiosidad de carácter castellano. Por eso antes mencioné a Quevedo, porque Quevedo es el mejor testimonio de esta religiosidad es él. Ahora bien, con lo de carácter interior y exterior, me refería a que está claro que durante el siglo XVI hay un mensaje místico, el misticismo, el movimiento misticista se está propagando por España. Pero entre las capas populares y entre la pequeña nobleza, la religiosidad que está imperante, es una religiosidad que da más importancia a las manifestaciones exteriores de la religiosidad que a la vivencia interna, la vivencia interna de la fe. Es decir, no es tanto la fe, la vivencia interior. Cuando la fe interior me refiero no a la celda del convento, no tanto eso, sino a la mente, el espíritu, la vivencia, la propia creencia interior. Sí, pero a eso es a lo que me refiero yo, sí, con el problema, porque no salimos de ello. Ya. Entonces habría que... no lo sé. Sí. A lo que me refiero es que, en general, entre las capas populares castellanas y, por tanto, entre la pequeña nobleza, el pequeño clero, a lo que estamos asistiendo es, y luego también el siglo XVIII y todo lo demás, es que la religiosidad, el catolicismo, se está viviendo más con muestras externas, ya sean procesiones, retablos, etcétera, rosarios públicos también, que con el misticismo de Santa Teresa de Ávila, etcétera. Y que, por tanto, ese misticismo de Santa Teresa de Ávila, que enlaza con San Felipe Neri y demás, tiene un carácter romano. No quiero decir con esto que, evidentemente, el misticismo español sea una conspiración venida de Italia para subyugar a la monarquía española, no es eso, sino que simplemente que ese misticismo que ya está aquí en España y en Castilla desde mediados del XVI con Santa Teresa de Ávila y con San Ignacio y con San Francisco Javier, enlaza perfectamente con el mensaje espiritual que está viniendo de Roma. Por eso. Una última cosa, sí. Pero ya, ¿qué papel crees tú que jugó en la autasia española la escuela? Pues sí, es muy buena pregunta. Pues evidentemente darle un sentido, darle razón. Evidentemente, en el momento en que España empieza a perder militarmente por todos los frentes, eso significa que la vieja concepción de expandir el Evangelio por la espada se viene abajo, porque ya no hay recursos políticos, económicos y militares para poder mantener la estructura. Entonces, en el momento en que la vieja concepción de la monarquía universal se viene abajo, tenemos que sustituirla por otra concepción, tenemos que dar a la monarquía una razón de ser. Y aquí viene la escuela. Es decir, la escuela, cuando viene a subyugar, aunque lo estamos diciendo de manera se podría escribir muchísimo sobre esto porque lo estoy diciendo de carácter general, de forma general. En el momento en que viene a subyugar religiosamente a la monarquía, es para darle una nueva razón de ser. La monarquía subyugada, digamos, siguiendo al Papa, obedeciendo al Papa, va a conseguir una nueva razón de ser, una nueva forma de encontrarse en el mundo, porque ya la vieja ha desaparecido. Y de ahí viene, por tanto, el sentimiento de decadencia, porque aquí el sentimiento de decadencia siempre se ha vinculado, por ejemplo, a los arbitristas, es decir, la crisis económica, la crisis política, la crisis demográfica que está viviendo la monarquía en estos años. Pero es que no es solo económica, política o social, es que es también una crisis religiosa, porque lo que están viendo los miembros del partido castellano, como Quevedo, que como se llama así el partido castellano, lo que están viendo es que la propia razón de ser espiritual de la monarquía está desapareciendo por culpa del retroceso político. Entonces, por tanto, hay que dotar a la monarquía de una nueva razón de ser. Por tanto, ¿cómo? Pues poniéndola bajo los designios del Papa. El Papa es el que le va a dar a la monarquía su nueva razón de ser. Entonces es eso. Bueno, pues vamos a hacer algunas consideraciones, a ver qué te parece. Pero claro, lo primero de todo, pues hay que felicitarte. Como ha hecho Marcelino, pues yo también me he quedado muy gratamente sorprendido de tu magnífica lección, y veo además que seguro que tu maestro Martínez Millán estará satisfecho cuando lo vea, ¿no? Bueno, y entonces, hechas estas felicitaciones, sí que me gustaría
Pues claro, has planteado cosas muy interesantes, algunas de las cuales en tiempos pues me ocupé algo de ello, y la verdad es que sobre esta institución, y que podríamos llamar sus normas, su estructura, etcétera, poco sabía, y claro, pues aquí ha sido su axiología, poco sabía. Entonces, las consideraciones que te voy a hacer aquí van al hilo de cosas que has ido diciendo, y bueno, teniendo también en cuenta unas ciertas lecturas que hemos hecho de esos autores que tú has mencionado aquí, ¿no? Artículos sueltos y demás. La primera de ellas, vamos a ver, el saco de Roma. Has hablado de él, sí. Entonces hablabas de una religiosidad de la cruz y la espada, ¿verdad? El saco de Roma, si no me coronas, vengo yo aquí y me pongo la corona de hierro. Y entonces, bueno, el saco de Roma, claro, como es lógico, es una invasión, y es en la ciudad del Vaticano a su vez, claro, y entonces pues eso es una cosa escandalosa, ¿no? Y entonces el clero italiano, empezando por el obispo de Nocera, pues lanza una diatriba fundamental, ¿no? Que se llamaba Paulo Gobio, Gobio. Y ese espíritu de Gobio es precisamente el surgimiento de la leyenda negra contra España. Así de claro, ¿verdad? Es decir, que ahí el Vaticano no tiene las cosas claras, pero hombre, ¿cómo le das el título a una persona que no es la más adecuada, que no es el que va a defender la cristiandad? Bueno, pero es que en España, y aquí es lo importante, pues eso no se queda así como así, sino que aparece un militar español, como la copa de un pino, Gonzalo Jiménez de Quesada, que escribe un Antigobio, que es una obra monumental. Yo me he hecho con ella y la recomiendo como una obra, ¿verdad?, pues Y ese espíritu, podríamos decir que completamente desde el punto de vista religioso frente al Vaticano, pues ascendente, cala en el ejército español. Es decir, que el espíritu de Jiménez Quesada pues arruina completamente a Gobio y a lo que sería, bueno, esta es la primera cuestión. Y la cuestión sería esto, preguntarte si cabe indagar cuánto de ese espíritu se mantuvo durante toda la monarquía de los Austrias, ¿no? El espíritu Jiménez Quesada. Bueno, con independencia, claro, de que los papas, pues, ¿qué iban a hacer, no? O sea, tú has hablado bueno, Gregorio XIII, pues Alejandro VII, Clemente IX, todos ellos, pues naturalmente, barrían para casa, ¿verdad? Pero aquí en España, claro, es que hay que ver que la monarquía es un poder descendente, pero hay unos poderes ascendentes en los cuales sitúo yo precisamente este espíritu, ¿verdad?, de Jiménez Quesada. Y cuánto de eso pues podía de alguna manera pues mantenerse, ¿no?, frente a... Bueno, y entonces esta institución, aunque existiera y tuviera su importancia, como has mostrado tú, pues de alguna manera hay una dialéctica ahí contra otros movimientos que surgen del propio espíritu que es absolutamente rebelde, ascendente, y que no va a quedar en absoluto pues barrido por una institución, aunque venga bueno, tú mismo has hablado muy bien de Felipe Neri, que está en esta línea de Gobio, es decir, de odio a España por el asunto ese. Muy bien, lo has dicho y ya no... Segunda cuestión, o sea, la primera es esta, ¿verdad?, que frente a esa institución hay un espíritu español absolutamente de rebeldía contra el Vaticano y contra el clero afín, que yo creo que no lo sé, porque esto habría que mirarlo detenidamente. Segundo asunto, Trento, otra de
de los asuntos que has tratado tú aquí, pero que conviene, esto lo digo sencillamente porque para evitar pues ciertas dicotomías, ¿verdad? Claro, Trento pues tiene que ver pues naturalmente con el esplendor de los Austrias, y ahí el Papa también tiene que ceder, porque Carlos V también se mete por medio y dice, bueno, esto no puede ser así y así, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, Javier, que Trento va dirigido fundamentalmente contra los protestantes y contra el subjetivismo protestante, contra el intimismo protestante, y ahí, pues naturalmente tenemos otra contraposición, otra contradicción importante, ¿verdad? Y es que lo que se tiene que reafirmar ahí, bueno, en un principio tratan de dialogar con los protestantes, hasta se dan cuenta que es imposible, completamente imposible. Y entonces, ¿qué es lo que hace ahí adecuadamente? A mí me parece que ahí la monarquía española se impone de alguna manera, por los estudios que yo tengo del Concilio de Trento, es la monarquía la que se impone y la que dice, no, aquí de lo que hay que hablar es de los sacramentos. Y eso ella es una religiosidad pública, absolutamente pública. Y entonces, lo del intimismo es propio de los protestantes. Con lo cual, tenemos aquí de nuevo una dialéctica donde lo que podíamos llamar los poderes ascendentes, pues de alguna manera se imponen, y a pesar de todo, pues la monarquía de los Austrias, pues va dando tumbos, claro que sí, esto lo sabemos perfectamente, como tú has mostrado aquí, y esta institución, pues es fiel al Vaticano, se va imponiendo, pero eso no quiere decir en absoluto, aunque triunfe, que es, por así decirlo, la nematología de la religiosidad española, ¿verdad? ¿Y dónde lo veo yo esto también? Pues curiosamente en un jesuita, el padre Mariana, que tiene una historia monumental de España. Y el padre Mariana, que es jesuita, pues no comulga con los jesuitas prácticamente. ¿Y qué es lo que hace el padre Mariana? Tomar partido por lo que podríamos llamar la religiosidad de la espada. El padre Mariana es así. Felipe II es el modelo por antonomasia. ¿Y qué hace? Él vive, naturalmente, es muy longevo, y entonces pues les echa unos rapapolvos impresionantes a Felipe III y a Felipe IV. Les dice, pero hombre, si el modelo lo tenéis en Felipe II. Bueno, claro, estas son cosas que yo planteo ahí, ¿verdad? Como algo que... Y luego, mutatis mutandis, lo mismo podríamos decir de la Inquisición. Has citado a un inquisidor que de alguna manera se somete a esta nueva ideología, pero claro, los inquisidores en primer término perseguían a los místicos peligrosos que se podían desviar y que de alguna manera pues abandonaban lo que era la tradición, la espiritualidad pues propiamente católica que emana del Concilio de Trento todavía, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahí unas contraposiciones que yo las pongo ahí sobre la mesa para que tú las tomes, y entonces ahora pues hagas una contrarréplica, ¿verdad? Porque como vemos pues la cosa es compleja, complicada, y entonces pues con independencia de que esto haya que estudiarlo, no quiere decir en absoluto que el triunfo de esta escuela suponga pues la desaparición de otras instituciones que tienen desde el ámbito religioso, instituciones religiosas que iban en la otra línea y que nunca desaparecieron, y además tú también has planteado la gran diferencia entre Austrias y Borbones, claro. Los Borbones
expulsan a los jesuitas. Y luego ya finalmente, como una pregunta, ¿hasta qué punto, a propósito de Blanco White, claro, pues la obra de don Marcelino Menéndez y Pelayo, la historia de los heterodoxos españoles, porque es uno de los ejemplos, puede servir de algo, o a tu juicio, si entre los historiadores que has citado no hubiera que incluir también a don Marcelino? Vale. Bueno, pues estas cosas. Sí. Bueno, pues una por una. Vamos a ver. Evidentemente, la réplica que hace Trento a los protestantes está en base, como has dicho, a los sacramentos. Claro, la administración de los sacramentos. Claro, el problema es que los sacramentos solo los puede administrar los eclesiásticos, no los laicos. Eso significa que, a partir de Trento es la confirmación, la reafirmación de lo que siempre se ha hecho, que los sacramentos solo pueden ser administrados por los eclesiásticos. Por tanto, eso significa que la Iglesia va a quedarse con el poder espiritual absoluto. Y eso es una batalla que, evidentemente, gana contra la monarquía. Como bien has dicho, claro, ¿el gran ganador de Trento es el emperador? Pues sí, el gran ganador de Trento es el emperador, evidentemente. Pero lo que está claro es que en el momento en que el poder político de España se desgasta, a partir de 1590, a finales del reinado de Felipe II, en 1590, ahí se deja como un espacio, un agujero que Clemente VIII aprovecha. Y pasa a ser una lucha institucional, lógicamente. Hasta esos años sabemos que Felipe II tenía fuertes contactos con los cónclaves. Es decir, había cardenales españoles y cardenales italianos fieles a la causa de los Austrias. Significa que el rey de España, Felipe, podía influir decisivamente en los cónclaves para elegir papas. Clemente VIII precisamente lo que va a hacer es dejar fuera de combate las pretensiones de Felipe sobre los cónclaves, para que ya no pueda influir más sobre la decisión de los papas. Y prueba de ello es que a partir de Clemente VIII, todos los obispos, todos los papas, hasta Juan Pablo II, todos son italianos. Hasta Clemente VIII, o sea, hemos visto muchos, ¿no? Rodrigo Borgia era español, hay de varias naciones. Siempre hubo italianos, pero bueno, de varias naciones. A partir de Clemente VIII todos son italianos. Y la mitad de ellos son de Roma, son familias nobiliarias de Roma. Por tanto, estamos asistiendo a que se está configurando como una monarquía más. Una monarquía más de quién es el titular de la monarquía, o el que es natural del territorio. ¿Y quiénes son las familias fuertes de esa monarquía? Las familias nobiliarias naturales del territorio. Es decir, se está configurando como una monarquía más. Y que desde Clemente VIII hasta Juan Pablo II, hasta el siglo XX, todos son italianos. No hay nadie ningún papa fuera de Italia. Y eso es una política claramente, bueno, antiespañola, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, pero porque se está configurando ya como ente político, no tanto como ente religioso. Como ente religioso vale, pero como ente político, por supuesto, porque tiene que encajar en la nueva realidad de los Estados-nación de Europa. Eso está claro. Bien, y en cuanto al intimismo es propio de los protestantes, bueno, pues por supuesto, es el subjetivismo de las iglesias sin imágenes, sin retablos y las iglesias pintadas de blanco. Eso ya lo sabemos. Pero lo que está claro es que el misticismo, aunque los protestantes son místicos, no son los únicos. Porque como le decía antes a Marcelino, aquí Santa Teresa de Ávila era una mística. Y aquí en España también tuvo lugar el famoso movimiento iluminista, que fue perseguido por la Inquisición, porque bueno, podía tener contactos con los protestantes, teológicamente podía tener relación con el protestantismo de Lutero. El iluminismo fue perseguido por la Inquisición, pero eran católicos, no eran reformistas. Entonces, claro, lo que está claro es que hubo un movimiento claramente metafísico, de vivencia individual, de clara vivencia individual, de intentar conectar directamente con Dios, no a través de la institución como la Iglesia Católica, que utiliza una institución material para llegar hasta Dios, sino de comunicación directa con Dios, que es lo propio de los protestantes. Eso también lo hubo dentro del catolicismo español en el siglo XVI. Eso está claro. Eso está claro porque, vamos, lo sabemos por los iluministas, por Santa Teresa de Ávila y por lo demás, que ese movimiento existió. Y luego, evidentemente, el espíritu de Trento, como bien me decías, vamos a ver, el espíritu de Trento lo que necesita son congregaciones de nuevo cuño que expandan la nueva religiosidad por el mundo. Congregaciones de nuevo cuño. ¿Por qué? Porque las antiguas, como son los franciscanos y los dominicos, esos tienen un espíritu de cruzada.
o sea, los primeros misioneros en llegar a América después de la conquista de México fueron franciscanos. Los dominicos llenaron América entera. Muchos de los cronistas son dominicos también. En Filipinas igual. Es decir, franciscanos y dominicos tienen un espíritu de cruzada. Santo Domingo de Guzmán luchó en la cruzada contra los cátaros. San Francisco de Asís fue a Egipto durante las cruzadas de Luis VIII. O sea, tiene un espíritu de cruzada. Si tiene un espíritu de cruzada, eso significa que tienen al rey por delante del Papa, porque el rey es el que tiene la espada. Entonces ya no sirven esas órdenes religiosas para poder seguir expandiendo ese mensaje. Necesitan nuevas. Entonces, ¿quiénes son las nuevas de nuevo cuño? El oratorio y la compañía. La escuela también, pero muchas otras, muchísimas otras. De hecho, en Madrid, cuando se funda la escuela en 1653, hay otras congregaciones. Hay otra, por ejemplo, una nacida en Génova, traída desde Génova, llamada la Congregación del Caballero de Gracia, que era otra muy similar prácticamente muy parecida a la escuela. ¿De acuerdo? O sea, necesitan congregaciones. Y ahora bien, el carácter de Trento no se impone del todo, no se impondrá hasta el siglo XVIII, con los Borbones. No se impondrá hasta el siglo XVIII. Y de hecho, para poder hacerlo, para poder implantar ese carácter místico que propone Trento, todo se ha dicho, van a ser los propios eclesiásticos los que van a pedir a Carlos III que disuelva muchas congregaciones y cofradías de Semana Santa y se prohíban algunas fiestas religiosas. Esto es algo que muchas veces no se recuerda, porque bueno, esto pocas veces se reseña, pero cuando el marqués de Campomanes, el conde de Campomanes llevó a cabo el famoso informe para la supresión de cofradías y de hermandades y demás, cofradías y hermandades, una de las cosas que propusieron los eclesiásticos, los obispos de España, propusieron suprimir las festividades de Navidad y los rosarios públicos, porque eran expresiones de la religiosidad, pero expresiones externas de la religiosidad. Y Trento lo que quiere es un carácter de religiosidad de carácter interno, carácter propio, místico, sin renunciar, evidentemente, sin renunciar a la institución material que es la Iglesia para ponerte en contacto con Dios, ¿vale? Pero hasta el siglo XVIII, con la supresión de cosas como las festividades de Navidad, los rosarios públicos, suprimiendo cofradías de Semana Santa, hermandades y demás, no se impone del todo el carácter de Trento en España. Habrá que esperar hasta Carlos III para poder conseguirlo. Y luego hasta el último, hasta Marcelino Méndez Pelayo, pues evidentemente, si consiguieron los heterodoxos españoles, pues los hermanos de la escuela son heterodoxos. Ahora bien, buena parte de ellos son eclesiásticos de alto nivel, porque Baltasar Moscoso y Sandoval era primado de Toledo, Pascual de Aragón era cardenal, y además también, ya en la fundación de 1653 en Madrid tenemos eclesiásticos que están en contacto con la corte de manera directa y son eclesiásticos muy poderosos, porque son capellanes de la corte, son gente que está confesando al rey, a la reina o a los miembros de la corte, los que toman la confesión, o sea, que saben de lo que se están confesando los reyes. Algunos, Fernando del Castillo, Simón Rao y Manuel de Chaves, que eran capellanes de la corte, que luego además ejercieron de obispos y de otros cargos eclesiásticos importantes y que fueron miembros de la Escuela de Madrid desde 1653. Es decir, no estamos hablando de herejes ya sé que Menéndez Pelayo no se refiere solo a los herejes porque se está hablando de los heterodoxos, pero no estamos hablando en ningún momento de heréticos, estamos hablando de súbditos de la monarquía, españoles, súbditos de la monarquía, que quieren, intentando darle un sentido, una razón de ser a su monarquía de la que ellos forman parte, pues están intentando subyugarla. Pero, sí. Sí, no, muy bien, claro, aun dándose esa dialéctica que tú dices, sin duda alguna, lo que yo quería plantear sencillamente es la pluralidad, es decir, que no quedan anuladas todas esas tradiciones en absoluto. No quedan anuladas. Es una más al lado, luchando continuamente con el resto de ellas. Pero como te decía ahora, el informe que hizo Campomanes luego en el siglo XVIII para suprimir cofradías e implantar el espíritu de Trento, ni siquiera ese informe que suprimió muchas cofradías y cultos a la Virgen y rosarios y procesiones, ni siquiera eso consiguió extinguir todas estas prácticas. Fíjate, sí que evidentemente no, o sea, la pluralidad sigue. Fíjate hasta qué punto, que según he visto yo en unos artículos de pues la Santa Escuela de Cristo, muchas de estas escuelas propagadas por toda España
se han convertido en cofradías de Sí, la sí, Semana de Semana Santa. Santa. Sí, Luego claro, ellos claro. mismos se incorporan Sí, lo evidentemente, externo, sí. sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque la tradición española es muy fuerte y eso Claro. no se puede borrar. Sí, claro, ¿por qué? Pero por una razón, porque aunque la escuela permite la entrada de varones de todos los estamentos sociales, tienen preferencia por los de alto nivel nobiliario y eclesiástico para influir en las altas esferas. Ahora bien, las capas del pueblo llano, las capas del pueblo llano siguieron con la religiosidad Bien, castellana, eso como es. la religiosidad castellana de siempre, ¿eh? Eso Bueno, es la que, bueno, eso la que es tenemos, lo que quería yo es la decir, que tenemos sí. hoy. Es la que Y tenemos además hoy. tampoco olvidemos que Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Sí, Teresa de sí. Ávila, tuvo sus problemas con la Inquisición, sí, claro. por eso, por mística. Sí, sí. O sea que Sí, sí. eso siempre se ha visto con mucho recelo. Sí. No, lo que está claro es que hay un componente de clase, o de estamento, porque clase social, bueno, podríamos discutir. Lo que hay un componente de estamento. Evidentemente, aunque cualquier varón puede entrar, es la religiosidad romana de corte de corte espiritual romano, de impulsar el evangelio a través de la predicación y demás, y de obediencia al Papa, está solo entre el alto clero y la alta nobleza, está claro. Y las capas populares, evidentemente, a pesar de todas las fundaciones y de que muchas escuelas se fundaron en núcleos de población pequeños, bueno, Burgo de Osma, otra cosa es que el arzobispado de Burgo de Osma es importante, pero Burgo de Osma demográficamente no es importante. A pesar de ello, pues las capas populares siguieron practicando su religiosidad tradicional. Bueno. Y a pesar de todos los esfuerzos que hubo por intentar suprimirla, sobrevivió y siguió adelante. Y luego, ya otro asunto importante, volviendo a Trento, no puedo dejarlo en el tintero. Efectivamente lo que tú dices, pero no nos olvidemos, claro, no, evidentemente los sacramentos, ¿quién los va a impartir? Eso yo ya lo sé, pero la monarquía española lo sabe, y cuando evangeliza, conquista y evangeliza la espada y entonces sabe que los que tienen que administrar los sacramentos tienen que ser los religiosos, y estos dependen de la jerarquía y por tanto tienen que cumplir con el asunto. Pero no nos olvidemos que en el Concilio de Trento lo verdaderamente importante es la teología, y por tanto la escolástica española se impone. Son los teólogos españoles con formación en Báñez, Molina, bueno, pues todos los grandes, la escolástica española, Salmerón, etcétera, los que se imponen en Trento, y entonces las doctrinas, la defensa de los sacramentos, etcétera, están fundamentadas en la segunda escolástica, en la escolástica española. Se impone completamente a lo que podía ser de lo que carecía el Vaticano, que no tenía una filosofía potente, la tenía España. Y eso es lo que supone Trento, que luego en el 18, pues no. Lo que tú has comentado, muy bien, muy bien. Y luego, otro asunto, otro personaje que a lo mejor conviene traer aquí yo lo digo porque como durante un tiempo un año estuve viviendo en la residencia Claret, pues Antonio María Claret, sí, también, que además fue bien. Confesor de Isabel II. Sí, era bien, sí. Y misionero. Claro, yo me empapé de la biografía de aquel hombre, y entonces pues sacarlo aquí porque creo que estuvo vinculado a esta escuela. Sí, el problema que tenemos es que la historia como ya he dicho, la historia de la escuela es demasiado desconocida. Y ahora lo que se está investigando en las universidades como la Autónoma de Madrid en Valencia es relacionado con la Junta de Regencia y estos años decisivos de la Fundación, 1650, 1660. Bien. El problema es que, claro, la escuela sigue existiendo hoy. Bueno, Sánchez Castañera, al que dije antes, era el maestre de la escuela. El problema es que referencias a la actividad de la Iglesia, de la escuela en el siglo XIX y el siglo XX, muy poca. O sea, yo he encontrado poquísimo. O sea, si ya de todo lo anterior, cuando la escuela tenía una importancia en cuanto a las fundaciones, en cuanto a su presencia fue muy grande, ya encontramos pocas referencias, ya en cuanto al siglo XIX ya no te puedo decir nada. Ahora sí, el confesor de Isabel II sí era miembro de la escuela, sí. Pero más allá.
Se escapa de mi radio de investigación. Porque no, bueno, pues nada, entonces no, queda ahí. porque yo me encargué en este trabajo de vincular la escuela con la Junta de Regencia, nada más. En todo caso, chapó por este catalán de pro, que siendo catalán Sí, fue claro, confesor ya lo de sé. la reina Isabel II. A ver, yo es que me he quedado atascada con la ideología de la religión, o la religión es una ideología. Como ideología, sí. La religión es una ideología, como tú has afirmado muy bien, desde el punto de vista del marxismo. El marxismo considera que la religión es el opio del pueblo, es una ideología. Pero, y aquí hay personas que lo podéis resolver mejor que yo, lo que voy a plantear así un poco burdamente, y es que para el materialismo religioso, la religión no es una ideología, aunque pueda ser utilizada ideológicamente. Para el materialismo filosófico, la religión es un fenómeno muy complejo. Y, por ejemplo, don Gustavo tiene el libro fantástico titulado El animal divino, donde habla de la evolución de la religión, empezando por el hombre primitivo que vivía en las cavernas, que tenían una religiosidad primaria. Después habla de la religiosidad secundaria en ese libro, refiriéndose al politeísmo de Grecia y de Roma, y por último, ya más en el presente, él habla del monoteísmo, que es la creencia o las relaciones con un solo Dios. Entonces, y también está la fe del ateo, donde don Gustavo pone en valor la fe del ateo y Dios, o en Dios salve la razón. Los dos libros son fundamentales para entender la postura del materialismo religioso, del materialismo filosófico frente a la religión. De hecho, los materialistas filosóficos y don Gustavo I se consideraba ateo católico, porque no creyendo en la idea de Dios y afirmando que Dios no existe y que la idea de Dios es una contradicción, pues a pesar de eso valoraba muchísimo a la religión católica, a las ceremonias católicas, y la consideraba la religión superior de todas las religiones. Es decir, eso no creo que sea simple ideología. No digo para el marxismo, digo para el materialismo filosófico. Sí, bueno, pero yo simplemente quise dar una definición desde el marxismo simplemente porque es una cosmovisión, ya sé que es un fenómeno mucho más complejo, evidentemente, pero que es una cosmovisión que un grupo de seres humanos hace contra otros seres humanos. El catolicismo es una cosmovisión también contra protestantes, musulmanes, judíos y demás. Bien, entonces, evidentemente, no es solo el carácter, la religión no solamente tiene carácter ideológico, obviamente, pero aquí he querido referirme únicamente al carácter ideológico, debido a que es un instrumento dentro de la propia religión, que es el catolicismo. Estamos encontrando una dialéctica de rey y papa dentro de esta cosmovisión. Entonces, por eso he querido definirla así, simplemente. Bueno, Javier, ante todo decirte que me interesó muchísimo y me pareció muy brillante tu intervención, sobre todo por lo que tú dices, que es efectivo, que no teníamos ni idea muchos de la mayor parte de las cosas que dijiste, ¿no? Y entonces te felicito por tu trabajo y todo esto. Se me ocurrieron dos cosas, da lugar a muchas más, pero una de ellas es el debate que tuvisteis, el intercambio que tuvisteis Tomás y tú sobre el tema de la religiosidad individual. Pero hay otro tema
que es el siguiente. Te voy a plantear una cosa, no para que des una... Si tienes una respuesta contundente me la das, pero te quiero decir para que puedes hacer alguna observación alrededor de ella, que es lo siguiente. Cuando se habla, por lo menos hasta Carlos III, cuando se habla de las relaciones de España, incluso antes de que pudiéramos hablar de España con el Vaticano, siempre hay una tercera, que no es la legal, que es Francia. Es decir, no se puede extraer a Francia de ninguno de los concilios en donde se elegían papas y se debatían de dónde iba a provenir. Y no se puede abstraer a Francia de ninguna de las batallas que emprendió por el dominio del Mediterráneo España. Incluso cuando el Vaticano se puso de parte de España. Es decir, cuando Leibniz criticaba a Luis XIV, dice, monarca católico, pero va en contra del rey de España y se pone al lado de los turcos. Pero eso es constante. ¿Qué pasa? Que es muy difícil distinguir cuando se habla del Papa como cabeza de la Iglesia del Papa como soberano. Y ya antes, cuando decía antes de ser España, por ejemplo, cuando en el siglo XII se opuso el papado a Federico II, es que estaba oponiéndose a un poder que se podía imponer sobre la Iglesia. Y cuando se opuso a Alfonso X en su pretensión del fecho del imperio, se estaba oponiendo a un poder que podía imponerse sobre el del Vaticano, sobre lo que hoy llamamos el Vaticano, que era esto. Y entonces la expulsión de los judíos no se puede desligar esto mismo. ¿Qué papel de los judíos, perdón, de los jesuitas, la expulsión de los jesuitas, la disolución de la Compañía de Jesús? No se puede extraer de Francia, de la monarquía absoluta francesa. No se puede extraer de eso. Es decir, siempre en las relaciones de España con el papado, siempre hay una tercera, incestuosa. Pues es eso. Yo creo, no sé si estás de acuerdo. No, mira, le estaba comentando ahora a Tomás que Felipe II intenta influir en los cónclaves a través de comprar voluntades entre los cardenales, ya sean cardenales españoles, que ya evidentemente le van a ser fiel a él, o cardenales italianos de los que se puede ganar su confianza. Bueno, vamos a ver, en todos esos cónclaves en los que Felipe intenta influenciar, también está Francia ahí detrás. Francia también está intentando influir en los cónclaves para elegir papas, porque evidentemente hay que poder poner en la cabeza de la Iglesia un personaje que te puede beneficiar a ti frente a tu enemigo, evidentemente. Y lo que sabemos es que a partir con el reinado de Felipe III, 1600, 1610 por ahí, lo que está claro es que hay un giro total en la política romana a favor de Francia, total, absoluto. O sea, desde Clemente VIII, con Clemente VIII de 1592 a 1605 se produce el giro en las relaciones del papado con España. Y hay una política claramente contraria a los intereses españoles por parte ya del papado, con Clemente VIII. A partir de Clemente VIII, con su muerte en 1605, está claro que Roma hace un gran acercamiento con Francia. Vamos, pero enorme, monumental. Y prueba de ello es ya no tanto, es decir, las embajadas y las cartas que se van a enviar Papa y Rey de Francia, sino también las políticas que van a llevar a cabo ambos. O sea, durante la década de 1610 hay políticas coordinadas entre el papado y Francia para contrariar a los intereses españoles. Así que sí, está bien que lo apuntes porque no lo he dicho y me parece muy buen apunte. Gracias. Sí.